un ratito. Y para mí, pues me enaltece profundamente las palabras del Señor. Y obviamente la amistad, el cariño, el afecto, la consideración, el respeto y la distinción son recíprocos desde hace mucho tiempo. De hecho, tenemos más de 30 años conociendo, no sé, casi más. Desde ese momento, ambos hemos tenido el privilegio, pues, de profesarnos una amistad, un cariño, un respeto mutuo. Por razones logísticas, yo me voy a quitar del podio y me voy a sentar para manejar la computadora y así poder aprovechar creo que, no veo desde aquí, ya estoy muy bueno, creo que están cerca de 90 personas en Zoom, ¿no? Ya hay 100. 101. Ya hay 101 personas en Zoom. Entonces yo voy a sentarme al lado de mi computadora para poder manejarla de la manera más adecuada posible. O sea que los que están presentes me van a escuchar en ese sentido porque yo voy a estar sentado. Ya luego para las preguntas, entonces nos paramos y hacemos una interacción que sea más adecuada. Pero antes de empezar mi participación y de trabajar a manejar la computadora, yo quiero decir que ofrezco mis humildes aportes en toda su extensión y en toda la valía que puedan tener para que el Colegio Médico Dominicano pues se sitúe en la senda de la educación médica continuada de la manera más profunda, más correcta, y sé que con Selin Cava a la cabeza eso lo vamos a lograr. Pueden contar con mis aportes reiterados aquí y en cualquier otro sitio del país en que se me requiera. Selin puede contar conmigo y con los humildes aportes que yo puedo ofertar. Yo lo que soy es un académico, soy docente y académico, eso es lo que he sido toda mi vida, por lo tanto eso es lo que yo puedo ofertar. Gracias, yes, muchísimo. Muchas gracias. Entonces no sé si tenga que bajar con el micrófono porque de repente me oyen ustedes ahí. Yo creo que sí, es un auditorio medio íntimo. Bueno, saludando a las personas que están en Zoom, sí me escuchan, ¿verdad? Voy a hablar sobre se escucha bien. Muy bien, voy a hablar sobre insulinoterapia en el paciente hospitalizado. Estado del arte, es decir, voy a hablar de lo último en ese sentido y vamos a poner en perspectiva conceptos fundamentales en cuanto a la perspectiva fisiopatológica de la hiperglucemia aguda en el hospital antes de entrar al tema de lleno de insulinoterapia en el paciente hospitalizado. Voy a empezar diciendo que la hiperglucemia en el hospital se define como cualquier valor de glucemia mayor de 140 miligramos por decilitro en pacientes hospitalizados. Y ocurre que hay tres grupos de pacientes en ese sentido. Aquellos que tienen diabetes conocida, aquellos con diabetes previamente no diagnosticada, pero que ya son diabéticos, aunque no hayan recibido dicho diagnóstico, y en tercer lugar, aquellos que se sitúan en el marco de la hiperglucemia de estrés o de la admisión, que como ven ahí, ocurre durante enfermedad aguda, trauma o cirugía mayor en pacientes con tolerancia a la glucosa previamente normal. Y fíjense que en la gran mayoría de las ocasiones se resuelve para el tiempo de la de alta. Entonces, conceptos fundamentales para llevar a la casa. Cualquier valor de glucemia, arriba de 140 miligramos por decilitro, en pacientes hospitalizados, se sitúa en el contexto de hiperglucemia hospitalaria. Y que podemos tener tres categorías de pacientes en ese contexto: el paciente con diabetes ya diagnosticada, el paciente que es diabético pero que no se le había diagnosticado la diabetes, el paciente que tiene hiperglucemia de estrés o de la admisión. ¿Cómo puedo diferenciar diabetes preexistente de hiperglucemia de estrés en pacientes hospitalizados? Cuando yo tengo un nivel de glucemia en plasma mayor de 140 miligramos por decilitro a la admisión o en el paciente hospitalizado, debo de medir la concentración de la hemoglobina 1C, la concentración de la hemoglobina glicosilada. Porque si esta se encuentra mayor o igual a 6.5%, podemos decir que el paciente tiene diabetes preexistente. Y si es menor de 6.5%, probable hiperglucemia de estrés. Ojo, no se descarta el diagnóstico de diabetes previamente no diagnosticado.
Y ocurre entonces que tendría que hacer una prueba de tolerancia a la glucosa después de la de alta para confirmar, después de la de alta hospitalaria, para confirmar el diagnóstico de diabetes. ¿Cuál es la patogénesis de la hiperglucemia durante la enfermedad aguda? Fíjense que este concepto lo manejamos muy bien. En presencia de enfermedad aguda hay un aumento en la concentración de las hormonas contrarreguladoras de la insulina. Estamos hablando de glucagón, de catecolaminas, de cortisol y de hormona de crecimiento. En presencia de este incremento de hormonas contrarreguladoras, el hígado aumenta su producción de glucosa, porque aumenta el proceso de la glucogenólisis, es decir, de la formación de glucosa a partir del glucógeno hepático, y aumenta el proceso de gluconeogénesis. Y oigan lo que es el proceso de gluconeogénesis, para ponernos en perspectiva. Es la formación de glucosa a partir de sustratos como lactato, piruvato, glicerol y aminoácidos. Y dentro de los aminoácidos toma particular relevancia alanina y glutamina. Por lo tanto, el hígado forma glucosa a partir de lactato, piruvato, glicerol y aminoácidos en un proceso llamado gluconeogénesis. Por lo tanto, punto número 1, aumenta la producción hepática de glucosa. Punto número 2, disminuye la captación de glucosa por la célula del músculo esquelético en presencia de un incremento de las hormonas contrarreguladoras. Y fíjense que aumenta también la proteólisis muscular. Y cuando eso pasa, hay una degradación de proteínas en el músculo esquelético que se traduce en un aumento en las concentraciones circulantes de aminoácidos por la degradación proteica y de lactato, que habíamos dicho que era la gluconeogénesis, el proceso de formación de glucosa a partir de lactato, piruvato, glicerol y aminoácidos. Por lo tanto, la protólisis muscular le está ofertando sustratos al proceso gluconeogénico. Pero también en el tejido adiposo se incrementa la lipólisis de los triglicéridos que están contenidos en dicho tejido. Recuérdense que los triglicéridos son triacilgliceroles. Están formados por 3 moléculas de ácidos grasos unidas por una unión éster a un esqueleto de glicerol. La lipasa hormonosensible presente en el tejido adiposo en presencia de un incremento de hormonas contrarreguladoras aumenta su actividad. Les rompe la unión éster que mantiene unida los 3 ácidos grasos al glicerol y por lo tanto se liberan ácidos grasos ya libres porque no están unidos al glicerol y glicerol. Ocurre que el incremento en la concentración de ácidos grasos libres produce resistencia a la acción de la insulina en el músculo esquelético y por lo tanto disminuye la captación de glucosa. Pero además, los ácidos grasos libres favorecen energía para el proceso gluconeogénico. Y el glicerol, ya había dicho que es un sustrato gluconeogénico. Por lo tanto, también se perpetúa o se potencia el proceso incrementado de gluconeogénesis en ese contexto. Fíjense que cuando hay un aumento en la concentración de las hormonas contrarreguladoras, pero en particular de epinefrina, aumenta la secreción de glucagón por las células alfa de los islotes y disminuye la secreción de insulina por parte de las células beta. Y si disminuye insulina y aumenta el glucagón, ¿qué va a pasar? Que va a aumentar glucogenólisis, va a aumentar gluconeogénesis, va a haber resistencia a la acción de la insulina, disminuye la captación de glucosa, aumenta la protólisis muscular, aumenta la lipólisis del tejido adiposo. Todo lo que yo he mencionado se va a potenciar y por lo tanto esto va a gestar la hiperglucemia. Pero en presencia de un paciente que está hospitalizado o en el contexto de un paciente hospitalizado, como consecuencia de la enfermedad aguda o de enfermedad crónica agudizada, va a haber un aumento en la producción de citoquinas, va a haber una disminución de la producción de adiponectina por el tejido adiposo, van a estar en cierta medida utilizando fármacos que inducen resistencia a la acción de la insulina, como glucocorticoides, por ejemplo, el uso de dextrosa en las soluciones endovenosas, pacientes que requieran nutrición enteral o parenteral, pues también se va a gestar el ambiente propicio para la hiperglucemia. Cuando hay hiperglucemia, diuresis osmótica, lo sabemos muy bien, cuando la glucosa en sangre supera los 180 miligramos por decilitro, pues hay glucosuria. Entonces la diuresis osmótica, en presencia de hiperglucemia extrema, puede disminuir la tasa de filtración glomerular. Y con ello disminuye la excreción urinaria de glucosa y eso hace que haya un círculo vicioso de mayor generación de hiperglucemia. Quiere decir entonces
que en el contexto de una enfermedad crónica agudizada o en el contexto de una enfermedad aguda en el paciente hospitalizado, se gesta todo este ambiente que propicia el desarrollo de la hiperglucemia, ya sea la exacerbación de hiperglucemia en el paciente que ya es diabético o la aparición de hiperglucemia de estrés, como se le llama, o hiperglucemia de la admisión. Ocurre que esta hiperglucemia aguda tiene una serie de consecuencias adversas. Efectos circulatorios y electrolíticos adversos. Aumenta la susceptibilidad a las infecciones. Se induce o se promueve un estado de disfunción del endotelio vascular y disfunción mitocondrial y estrés oxidativo, como veremos más adelante. Un estado de inflamación de bajo grado de la vasculatura, un estado procoagulante y efectos cardíacos y cerebrales adversos. Pero ojo, la hiperglucemia hospitalaria está asociada también con un riesgo incrementado de mortalidad. De hecho, hasta 6 veces en comparación con los pacientes no hiperglucémicos. Por lo tanto, se gesta un ambiente propicio para que ocurran alteraciones a varios niveles que estamos viendo aquí en presencia de hiperglucemia hospitalaria. Decíamos que la hiperglucemia aguda tiene efectos circulatorios y electrolíticos adversos. Genera disturbios del equilibrio ácido-base, que lo conocemos muy bien, diuresis osmótica con pérdida de electrolitos. Puede haber, y de hecho hay, pérdida de agua libre, lo cual se podría traducir en un incremento en la concentración de sodio. Pero ojo, si hay hiperglucemia severa, se incrementa la osmolaridad y por lo tanto hay paso de agua del compartimiento intracelular, como ven ahí, al compartimiento extracelular. Por lo tanto, por esta vía, en lugar de gestarse un incremento en la concentración de sodio, lo que habría es una dilución del suero que favorece el desarrollo de hiponatremia. Y por lo tanto, en el contexto de hiperglucemia, todos sabemos muy bien que hay que corregir el sodio. Y la fórmula convencional, habitual, tradicional, que utilizamos es para corregir el sodio en presencia de hiperglucemia, es sodio medido más 1.6 por glucemia menos 100 entre 100. El denominador, el 100 que esté en el denominador, solo debe abarcar a glucemia menos 100 y no a 1.6, para que la fórmula quede bien. Fíjense que algunos han mencionado que cuando la glucosa está arriba de 400 miligramos por decilitro, el factor de corrección en lugar de ser 1.6 debe ser de 2.4. Entrega de sodio a la nefrona distal incrementada como consecuencia de diuresis osmótica, pérdida renal de potasio subsiguiente, y la diuresis osmótica lleva depresión de volumen con hipoperfusión. Si esto pasa, ¿qué ocurre con la aldosterona? Que aumenta la actividad de la aldosterona. Y el concepto fundamental cuando pensamos en aldosterona es que ella a nivel del túbulo contornado distal retiene sodio y elimina el potasio y el hidrógeno. Y por lo tanto, si aumenta la actividad de la aldosterona, pérdida renal de potasio y hay una depresión corporal total de potasio. En el contexto de hiperglucemia hospitalaria, de hiperglucemia aguda. Por lo tanto, desde el punto de vista de equilibrio ácido-base, desde el punto de vista electrolítico, nosotros tenemos que tratar de controlar al paciente. Pero también decía que la hiperglucemia aguda aumenta la susceptibilidad a las infecciones. Miren lo que hace la hiperglucemia, tanto la aguda como crónica. Fíjense que estoy utilizando hiperglucemia aguda porque estamos hablando del contexto del paciente hospitalizado. ¿Ok? El paciente que nos llega o que nos puede llegar descompensado. Hay disfunción de los polimorfos nucleares neutrófilos, de los monocitos y de los macrófagos. Y esa disfunción se traduce en una disminución de la fagocitosis por parte de estas células. Pero fíjense que a la izquierda está el polimorfo nuclear neutrófilo. Y este polimorfo nuclear neutrófilo, como parte de la disfunción a la cual está sometido por la hiperglucemia, disminuye su capacidad bactericida, su capacidad de lisar bacterias. Entre otras cosas, porque disminuye su producción de peróxido de hidrógeno. Uno de los elementos que tiene el polimorfo nuclear neutrófilo para matar una bacteria es que produce peróxido de hidrógeno. Lo mata con agua oxigenada. Entonces disminuye la capacidad de producir peróxido de hidrógeno, el polimorfo nuclear neutrófilo en presencia de hiperglucemia. ¿Y qué otra cosa le pasa? Que disminuye su quimiotaxis.
Y por lo tanto, todo ello sitúa al paciente con hiperglucemia aguda o crónica en el contexto de susceptibilidad incrementada a infecciones. Pero pasan más cosas, se inhibe el complemento, disminuye el estatus antioxidante, se altera la inmunidad humoral y disminuye la respuesta de los linfocitos T. Por eso es que en la COVID, la hiperglucemia, en presencia de la COVID-19, la hiperglucemia hay que controlarla. Porque miren, por esa vía de que incrementa la susceptibilidad a infecciones, si yo hablo de COVID-19, también puedo decir que la hiperglucemia favorece replicación viral del SARS-CoV-2, entre otros elementos. No todos los pacientes diabéticos están inmunocomprometidos. Concepto fundamental. ¿Quiénes están inmunocomprometidos? Solo los pacientes que no están controlados de su diabetes. Se consideran inmunocomprometidos aquellos que no están controlados, debido precisamente a los efectos negativos que acabamos de ver del ambiente hiperglucémico, que favorecen la disfunción inmune, como el daño de la función de los neutrófilos, del sistema antioxidante y de la inmunidad humoral. Por lo tanto, un buen control glucémico debería ser, y lo es, de suma importancia, ya que se ha demostrado que estimula el sistema inmunitario innato. La hiperglucemia aguda induce estrés oxidativo y disfunción endotelial. También lo hace la crónica, pero estamos hablando del contexto del individuo que nos llega al hospital. Fíjense qué pasa en presencia de hiperglucemia aguda. La cadena respiratoria mitocondrial se activa y las mitocondrias producen especies reactivas de oxígeno, en particular anión superóxido, que es el radical libre de oxígeno más importante, anión superóxido. Pero también aumenta la actividad de dos enzimas que son prooxidantes, que son generadoras de radicales libres de oxígeno, que son generadoras de estrés oxidativo, que son la xantina oxidasa y la NADPH oxidasa. Cuando yo era más joven, decía nicotinamida, adenina, dinucleótido, fosfato en su forma reducida oxidasa. Eso es lo que quiere decir NADPH oxidasa. Los gringos, que son muy abreviadores y qué bueno que lo sean, le dicen NOx. NOx quiere decir NADPH oxidasa. Bueno, la mitocondria produce especies reactivas de oxígeno y hay enzimas que se activan como la xantina oxidasa y como la NADPH oxidasa o NOx. Y miren lo que está pasando entonces. Se producen especies reactivas de oxígeno. ¿Cuáles? En el centro de la diapositiva, si vuelve ahora, está el anión superóxido. O cuando ustedes vean un O2 con un puntito y una rayita, eso es anión superóxido. O si ven O2 con un puntito, es anión superóxido. O si ven O2 con una rayita, es anión superóxido. Hay una anécdota de lo que hacemos intensivo cuando estamos trombolizando. Pacientes durante la trombolisis, si no hacía arritmia, dicen no trombolizó, no fue efectivo. ¿Y cómo nos damos cuenta? Que el anión superóxido cuando se limpia el endotelio, se libera el superóxido y vienen algunas arritmias, usualmente no sostenidas, pero es el anión superóxido. Ok, porque induce disfunción endotelial y un ambiente proarritmogénico, protrombótico y procoagulante. Bueno, pero miren, anión superóxido, pero también el que mencioné ahorita, peróxido de hidrógeno. Y este que está a la derecha, radical oxidrilo o ion oxidrilo. También tiene un puntito o una rayita. La presencia del puntito y la rayita, o del puntito solo, o de la rayita sola, lo que quiere decir es que tiene un electrón no apareado, que es lo que quiere decir una especie reactiva, que no tiene un electrón apareado. Bueno, pues el asunto es que ese estrés oxidativo daña lípidos, daña membranas proteicas, daña DNA, induce resistencia a la insulina, entonces se perpetúa el proceso generador de la hiperglucemia y también disfunciona la célula beta. Y ojo, cuando el anión superóxido se une, reacciona con el óxido nítrico, lo inactiva y se forma un compuesto prooxidante que se llama peroxinitrito. Por lo tanto, el estrés oxidativo induce disfunción endotelial porque disminuye la biodisponibilidad del óxido nítrico. Pero no solamente se inactiva el óxido nítrico y lleva a disfunción endotelial, también la sintasa de óxido nítrico disminuye en su expresión y en su actividad bajo el concurso de la hiperglucemia aguda y por lo tanto disminución
de la producción del óxido nítrico, que es una de las moléculas endógenas antiaterogénicas por excelencia. Se induce un estado de inflamación de bajo grado. Estamos todo el tiempo inflamándonos. Comemos y nos inflamamos, dejamos de hacer ejercicio y nos inflamamos, nos metemos un bizcocho y nos inflamamos. Yo creo que el ron no inflama tanto. Eso. Y esa activación del factor de transcripción nuclear kappa B como consecuencia de la hiperglucemia aguda, ustedes lo han escuchado y lo hemos leído en muchísimas ocasiones. Factor de transcripción nuclear kappa B es el factor de transcripción que una vez que pasa del citosol al núcleo, activa la maquinaria generadora de citoquinas proinflamatorias. Y en este ambiente, y lo que me están escuchando, pues obviamente mencionar cuáles son estaría de más. Interleuquina 1 beta, interleuquina 6, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral alfa. Inflamación de bajo grado, que daña la vasculatura y daña todo lo demás. Y la hiperglucemia aguda induce un estado procoagulante. Mire, se activa la plaqueta, hay un aumento de la adhesión plaquetaria, un aumento de la agregación plaquetaria, un incremento en la concentración de fibrinógeno, un aumento del factor tisular. El factor tisular es procoagulante porque activa la vía extrínseca de la coagulación. Y aumenta el PAI-1. Si aumenta el PAI-1, el inhibidor del activador del plaminógeno tipo 1, ¿qué pasa? Que disminuye la fibrinolisis. O sea, la lisis del trombo en el caso de que se llegue a formar. Y por lo tanto, ¿qué estamos diciendo? Que la hiperglucemia aguda sitúa al paciente en un ambiente deleterio a varios niveles de disfunción endotelial, de estrés oxidativo, procoagulante, protrombótico, antifibrinolítico y de incremento en la susceptibilidad a las infecciones. La hiperglucemia aguda induce efectos cardíacos y cerebrales adversos luego de isquemia. Atenúa el preacondicionamiento isquémico. Miren, cuando el miocardio sufre isquemia, se gesta una secuencia de señalización intracelular, intramiocárdica, para preparar al miocardio para que se proteja de episodios subsiguientes de isquemia. Y a eso se le llama preacondicionamiento isquémico. Bueno, pues se atenúa, se reduce. Induce la muerte de miocitos por apoptosis o muerte celular programada, o al exagerar la injuria celular por isquemia y reperfusión. A nivel del sistema nervioso central, a nivel cerebral, agrava el daño neuronal en pacientes con ACV isquémico, disminuye la reperfusión al tejido isquémico, aumenta el volumen del infarto, ojo, y disminuye el flujo sanguíneo cerebral hemisférico. O sea, la hiperglucemia es un lío feo. Y por lo tanto, tenemos que controlar las concentraciones de glucosa. Y sobre todo ese marco conceptual, Jorge Soto, es evidente, es obvio que el control de la glucemia es de vital importancia en el paciente hospitalizado. Parece que siguen entrando personas, ya vamos por 132. Vamos a llegar a 150. Entonces, es de vital importancia en el paciente hospitalizado controlar la glucosa. En la COVID-19, que estamos en pandemia todavía, aunque nos hayamos quitado la mascarilla y estamos felices de compartir ciertos fluidos que nos salen de la boca, y estamos muy felices en ese sentido, el COVID todavía, la COVID, porque es la COVID, todavía no se ha ido. El que es macho es el SARS-CoV-2, la COVID es hembra, porque COVID quiere decir enfermedad por el coronavirus del 2019. Bueno, fíjense entonces cómo vamos a controlar al paciente. Ocurre que el uso de antidiabéticos orales generalmente no está recomendado en pacientes hospitalizados. Hay datos limitados sobre su seguridad y eficacia de los antidiabéticos orales. Ausencia de flexibilidad cuando se utilizan para ajustar la dosis según el estado clínico. Y hay una potencial eficacia de dos familias de antidiabéticos. Unos que son inyectados, que son los agonistas de receptores LP1, y otros que son los inhibidores de la DPP4, sobre todo con sitagliptina. ¿Se acuerdan del estudio Cita Hospital? En ciertos pacientes se puede combinar con insulina basal la sitagliptina y los pacientes se controlan de manera adecuada. Pero fíjense que los inhibidores de CLT2, que hacen muchísimas cosas buenas, protegen el corazón, disminuyen la hospitalización por fallo cardíaco, disminuyen la combinación de muerte cardiovascular y hospitalización por fallo cardíaco, previenen la progresión
de la enfermedad renal crónica en pacientes diabéticos y en no diabéticos, y son fármacos fabulosos que han revolucionado la ciencia médica al momento actual, y sin embargo, deben ser evitados en presencia de enfermedad severa. Tuvieron que parar. Claro. Porque además pueden producir cetonemia, cetonuria, ayuno prolongado, y en el ayuno prolongado y los procedimientos quirúrgicos deben ser evitados. De hecho, la Asociación Americana de Diabetes nos dice que si el paciente va a ser sometido a una cirugía electiva mayor, los inhibidores SGLT2 hay que suspenderlos 3 días antes. 3 días. Eso, por favor. Inhibidores SGLT2 deben ser suspendidos 3 días antes de que el paciente sea llevado a un procedimiento quirúrgico mayor. Posición de consenso en los estándares of medical care de la Asociación Americana de Diabetes. ¿Cuándo los reiniciamos? Cuando haya estabilidad en el paciente clínica, habitualmente 2 o 3 días después de la cirugía. ¿Ok? O sea que no solamente la metformina que le quitamos, la metformina se puede quitar el día antes de la cirugía. De hecho, hasta el mismo día, decirle, no se la toma este día. Y se reinicia 2 días después si las cosas marchan bien. Si le vas a dar al paciente, en metformina pensamos, va a recibir un, ¿cómo se llama? Un medio de contraste radiográfico iodado, y le quitamos la metformina 24 horas antes, y se la reiniciamos 48, 72 horas después. Bueno, los inhibidores SGLT2 también hay que pararlos. Y probablemente 3 días antes. ¿Ah? ¿Cómo es la cosa? Si va a cirugía de emergencia. Ah, bueno, si ya se lo bebió, estar alerta. Estar alerta de que pueden dar cetoacidosis diabética euglucémica. O sea, estar alerta con las cetonas y esas cosas. Por lo tanto, la insulina es considerada el agente farmacológico más apropiado para controlar efectivamente la glucemia en el hospital. La insulina, siempre digo que es el único antidiabético que fue inventado por Dios. Porque ¿qué fue lo que nos puso Dios en las células beta? Insulina. No fue ninguna otra cosa que nos puso. Se está yendo como la señal con el proyector. Déjalo así para ver. Ahí está. No tiene contraindicaciones absolutas la insulina. Es potente. De hecho, el antidiabético más potente, porque otra cosa que tiene la insulina, que es el único fármaco que no tiene dosis máxima. Rápidamente efectiva y fácilmente titulada. Por lo tanto, la insulina es el agente farmacológico más apropiado para controlar efectivamente la glucemia en el hospital. ¿Cuáles son los mecanismos benéficos? Los mecanismos de los efectos benéficos de la insulinoterapia en hospitalizados. Obviamente, optimiza el control glucémico, para eso fue creada, reduce las hormonas contrarreguladoras. ¿Se acuerdan de la primera diapositiva? Inhibe la lipólisis del tejido adiposo. ¿Se acuerdan de la primera diapositiva? O está revirtiendo las alteraciones. Tiene un efecto antioxidante, disminuye, ¿cómo se llama ese señor? Anión superóxido, lo disminuye. Efecto antiinflamatorio, disminuye el factor de transcripción nuclear kappa B y con ello disminuye citoquinas proinflamatorias. Tiene un efecto vasodilatador, aumenta la sintasa endotelial de óxido nítrico. Un efecto antitrombótico, disminuye la agregación de plaquetas. Oigan lo que estoy diciendo, la insulina disminuye la agregación plaquetaria. El factor tisular y el PAI-1, ojalá que vuelva. No sé si se salió de la... ¿Me están viendo se ve en la... Se está viendo en el coso, porque aquí en el salón se fue la imagen. Y mejora la disfunción inmune. ¿Se acuerdan de la disfunción inmune, de la disminución de la fagocitosis por los polimorfos nucleares neutrófilos, los macrófagos, los monocitos, disminución de su capacidad bactericida, etcétera? Pues todo eso se ha mejorado. No me lo quite, que estoy, si me lo quita eso, se caen, porque ellos me pueden escuchar muy bien, pero los que están fuera, ya se salió. Los que están fuera, A ver que está buena la película. A ver que está buena la película. aquí me están diciendo, tenemos algún problemita técnico, me están diciendo los jóvenes que están en el salón que ahora que está buena la película.
Los que están siguiéndome ¿se ve bien? ¿Se sigue viendo? Ok. No se ha desconectado el modelo. Bueno, yo voy a continuar porque me pueden escuchar y creo que se está viendo, aunque la raya verde no debía estar ahí. La terapia con insulina debería ser iniciada para el tratamiento de la hiperglucemia persistente. Cuando en al menos 2 ocasiones tengo más de 180 miligramos por decilitro, tengo que iniciar insulina de glucosa. Eso es posición de consenso de la Asociación Americana de Diabetes. ¿Me van siguiendo? Inicio de terapia con insulina para el tratamiento de la hiperglucemia hospitalaria persistente. Al menos 2 glucemias mayores o iguales a 180 miligramos por decilitro, inicio insulina. Metas glucémicas. La meta fundamental para llevarse a la casa es mantener la glucosa entre 140 y 180 miligramos por decilitro para la mayoría de los pacientes. Críticamente enfermos o no críticamente enfermos. Si entre 110 y 140, es decir, una meta menor, puede ser apropiada para pacientes seleccionados, como los postquirúrgicos críticamente enfermos o pacientes con cirugía cardíaca, sí se puede lograr sin hipoglucemia significativa. Una meta mayor, entre 180 y 250. ¿A quién o en quiénes puedo perseguir esa meta mayor? Entre 180 y 250. En pacientes con comorbilidades severas, o si no es posible el monitoreo frecuente de la glucosa, la supervisión cercana del personal de enfermería. ¿Y cuándo puedo sentirme relativamente cómodo, Jorge, con más de 250 miligramos por decilitro? Y dice, coño, pues eso está alto, 250. O en pacientes que están terminalmente enfermos, con una corta expectativa de vida. A ese individuo, ¿qué es lo que quieres hacer? Evitarle glucosuria, evitarle que se deshidrate y evitarle que tenga trastornos electrolíticos. O sea, tú no quieres que se meta en 400, pero lo podría tener 251, 253, 254. ¿Están siguiendo? Pero para llevar a la casa 2 glucemias arriba de 180 miligramos por decilitro y inicio insulina. La meta general, para no olvidar, para casi todo el mundo es entre 140 y 180 miligramos por decilitro de glucosa. ¿Ok? En ciertos pacientes puedo tener metas menores, entre 110 y 140 tal vez, o más de 180 o incluso más de 250 si está terminalmente enfermo. ¿Me siguieron con eso? Eso es posición de la Asociación Americana de Diabetes. ¿Y por qué la meta no es menor? Porque la hipoglucemia en el contexto hospitalario también tiene efectos deleterios. Y pone al paciente en riesgo de muerte y de arritmia y de todo lo que te puedas imaginar, porque la hipoglucemia, yo pude haber quitado el término hiperglucemia y poner hipoglucemia, y la hipoglucemia induce disfunción endotelial, estrés oxidativo, es procoagulante, protrombótica y antifibrinolítica. La hipoglucemia. O sea que tanto la hiper como la hipo. Por eso es que la variabilidad glucémica está mala, porque tanto los picos como los valles hacen o tienen un impacto negativo sobre esta. ¿Cómo monitoreo al paciente? Esto se puede quitar, eso que me sale ahí. En pacientes que están en la cruz, es que siguen entrando. Bueno, en pacientes que están comiendo, monitoreo de la glucemia antes de la comida. Antes del desayuno, antes de la comida, antes de la cena, le monitoreo la glucosa. ¿Ok? Con la glucosa capilar. En pacientes que no están comiendo, le monitorizo la glucosa cada 4 o 6 horas. Eso es lo que hacemos, ¿no? O sea, no estoy diciendo nada nuevo, eso es lo que hacemos. Y en pacientes usando insulina intravenosa, no voy a hablar hoy por razones de tiempo, sería prácticamente otra charla del paciente que está críticamente enfermo en unidad de cuidado intensivo. Eso ya, ahí hay que monitorizar la glucosa cada 30 minutos a 2 horas y el paciente está en el contexto de infusión intravenosa de insulina, idealmente. Tratamiento reductor de la glucosa en pacientes hospitalizados no críticamente enfermos, y sigo con la posición de consenso de la Asociación Americana de Diabetes. Paciente hospitalizado no críticamente enfermo con pobre ingesta oral o nada por boca, régimen de insulina basal o basal más corrección con bolo. El páncreas humano normal produce insulina aunque no estés comiendo. Y la insulina basal, ya sea la glargina, U100 o U300, ya sea la de Temir o de Gludec
o NPH 2 veces al día en nuestro ambiente hospitalario, pobre, depauperado de recursos, la NPH funciona. Hay que usarla, aunque el paciente no esté comiendo la insulina basal, hay que usarla. Si solamente usas el sliding scale, como dicen los gringos, a la escala móvil, solo eso, de que entre 150 y 204 unidades, entre 201 y 256, si solamente usas eso y no lo tienes con basal, estás haciendo uso inadecuado de los recursos de la medicina y de los conceptos que sabemos. ¿Ok? Por lo tanto, insulina basal o basal más corrección con bolo. Si tiene buena ingesta nutricional, régimen de insulina con componente basal, prandial y correccional. Y en los pacientes hospitalizados, críticamente enfermos, infusión intravenosa de insulina, y les decía que ahí no voy a entrar. ¿Ok? O sea, eso lo vamos a dejar para la otra conferencia que yo dé aquí con ustedes. Que esperemos que las cosas que hubo problemitas al principio se solucionen. Con eso claro a ese público de casi 150 personas, que hay que usar insulina independiente. Lo dije cuando te paraste, que el páncreas humano produce insulina, aún no estemos comiendo. Hay una liberación constante, continua, perpetua de insulina. Y cuando comemos, el páncreas, a través del aparato glucosensor que tiene, la célula beta, de la GLUT2 y la glucoquinasa, pues sensa la glucosa que está en el plasma y libera insulina en consecuencia. Por eso se lo inventó Dios. El aparato glucosensor lo inventó Dios, de la célula beta. Entonces nosotros, los seres humanos, hemos querido emular al aparato glucosensor de la célula beta. Y hemos progresado mucho, porque tenemos sensores de glucosa intersticial con mediciones cada 5 minutos, 288 determinaciones al día. Y hemos avanzado bastante, y tenemos bomba de difusión de insulina y todo lo demás, pero no hemos podido remedar lo que trajimos de fábrica. Cuando lo logremos, entonces nos vamos a tener que dedicar los diabetólogos a otra cosa. ¿Ok? Cuando logremos remedar con la certeza y lo prestante, si se puede utilizar ese término, de cómo funciona la célula beta para liberar insulina en presencia de concentraciones de variaciones nímias de glucosa, la célula beta normal, si lo logramos hacer algún día, entonces los que nos dedicamos a la diabetología vamos a tener que hacer esa cosa. Inteligencia artificial. Es probable que a lo mejor estemos vivos cuando los que estamos más viejos, Zenén, Soto y yo, estemos vivos cuando eso pase. Ya no vamos a estar trabajando. Bueno, quién sabe, a lo mejor reanimamos pacientes. Está trabajando con nosotros. Oigan, dos cosas fundamentales que no quiero que olviden. Uno, posición de consenso de la Asociación Americana de Diabetes. Lo voy a leer textualmente. Se desaconseja encarecidamente, dice la ADA, encarecidamente, el uso de solo el régimen de insulina de escala móvil en el entorno hospitalario. O sea, si se desaconseja que solo utilices ¿cómo le decimos nosotros aquí? Los gringos le dicen sliding scale. El esquema de insulina solo, ese solo, se desaconseja. Eso de menos de 150, no poner insulina. Entre 151 y 204 unidades. Entre 201 y 256. Ese, ya sea el múltiplo de 2, múltiplo de 4, múltiplo de 6, múltiplo de 8, como quiera, ese solo se desaconseja. No estoy diciendo que no se use, estoy diciendo que no se use solo. ¿Ok? Porque ¿qué es lo que nos pasa cuando usamos ese solo? Vamos a ponerlo en la vida real, fuera de lo que dice la... Cuando usamos ese solo, te llega un paciente con la glucosa, se lanza a las 6 de la mañana, 141. No le pusiste insulina porque por debajo de 150. 12 del mediodía, le mide la glucosa, 151, y llaman a la R3. Tiene 151 y a partir de 150 le ponemos, ¿le pongo algo? Déjalo así, viejo. No le ponga nada. 6 de la tarde, 422. Obvio, está sin insulina. O sea, está sin insulina. ¿Cuánto dura la insulina rápida? La humana rápida, regular, como le decimos nosotros. En México, cuando yo dije corriente, me dijeron que era de la mala que estabas usando. Insulina corriente, le decimos a la regular humana. Decía, le ponemos insulina corriente. ¿Por qué corriente? ¿Estabas usando de la mala? O sea, como muy corriente. Entonces,
Sí, ¿cuánto dura la insulina humana regular? 6 horas de duración de acción por vía subcutánea, a lo sumo. Entonces, si yo tengo 12 horas que no le he puesto insulina, ¿qué va a pasar con la tercera glucosa? Altísima. Pero vamos a verlo al revés. Si en 151 le pongo las 4 que le tocaban por el esquema, te llaman al mediodía que el tipo tiene 32 de glucosa. Entonces, esos vaivenes tenemos que evitarlos. Y lo otro es que los regímenes de insulina premezcladas, y también es consenso, la famosa 70-30, no, que es la que tenemos aquí, no se deben utilizar en el contexto hospitalario. O sea, no usemos 70-30. ¿Ok? Componentes del régimen de insulina en los pacientes que están hospitalizados no críticamente enfermos. No críticamente enfermos, porque el que está críticamente enfermo debería tener idealmente una bomba de infusión de insulina continua por vía intravenosa. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Esto es para llevar a la casa. Atiendan bien lo que vamos a decir. Sé que muchos lo manejan muy bien, pero simplemente lo digo para que nos pongamos en perspectiva académica en este momento. Componente de insulina basal, más componente de insulina prandial, más corrección de insulina suplementaria, las 3 cosas. Con la basal, el componente basal, el prandial y el correccional, si me permiten utilizar ese término, tengo las necesidades diarias totales de insulina. Entonces ocurre que el componente basal y el prandial yo lo voy a tener preprogramado. Y ahorita veremos cómo lo programo. O sea, va a estar programado cuánto le voy a poner. Después que lo inicie, voy a ajustar, ¿verdad? Pero de entrada, ahorita le voy a decir cómo se calcula de entrada, cómo se hace. Voy a tener programado la insulina basal, el régimen basal, la insulina prandial. El correccional lo voy a utilizar con la escala móvil. ¿Ok? O sea, dicho de otra palabra, miren lo de la escala móvil. Uso el basal, uso el prandial que está comiendo y uso el correccional, que es la escala móvil. O sea, no está solo ese correccional. Con esos 3 elementos tengo las necesidades diarias totales de insulina. Entonces el basal, para el basal uso la insulina de acción larga. Los análogos de insulina que puedo utilizar puede ser insulina glargina, U100 o U300, puedo usar insulina de Gludec o puedo usar insulina de Temir. Con esas 3, la dosis habitualmente es 1 vez al día. Aunque con Detemir, que dura un poquito menos, podría ser 2 veces al día. ¿Ok? Entonces, y si estoy en el Moscoso Puello, en el Gautier, que no tengo glargina, que no tengo glargina 100, que no tengo 300, y mucho menos de Gludec, y no tengo Detemir, ¿qué uso? La NPH. Recuerden que la 70-30 no se va a usar. NPH. Pero se la voy a poner 2 veces al día, porque la NPH no alcanza, no tiene una duración de 24 horas como los análogos basales de insulina. ¿Lo van siguiendo? Y ocurre que para el prandial y para el correccional voy a usar insulina de acción rápida. Puede ser insulina humana regular de acción rápida o insulina cristalina o corriente, como le quieran llamar. ¿Ok? Pero pueden ser análogos de acción rápida de insulina. Estoy hablando de la insulina Lipro, de la glulicina y de la insulina Aspart. ¿Ok? En nuestros hospitales, ¿qué es lo que vamos a hacer? NPH rápida. Entonces usamos NPH rápida. Corriente. Y con eso no fue que nos entrenamos. Los millennials a lo mejor no lo usan tanto, pero bueno, sí. Porque los millennials que están, por ejemplo, ellas son residentes de endocrino. Abelardina ya casi se está graduando en 3 meses de endocrinóloga. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos entrenados para NPH en el contexto hospitalario, pero también estamos entrenados para usar de Gludec o glargina, la que tengamos que usar. Entonces, lo que le dije hace un rato, Soto, el régimen de escala móvil, el esquema, solo usa ese componente y no los otros 2. Y por lo tanto, ese solo no lo puedo usar. ¿Estamos claros con eso? Qué malo que las rayas te hay. Vamos a hablar de las guías de la Endocrine Society. Fueron elaboradas con Guillermo Umpierres de la cabeza.
Tengo que mencionar en este momento que el profesor Guillermo Pierres es mi amigo entrañable, es uno de los individuos más humildes que he conocido, a pesar de su alta valía académica, es el primer latinoamericano que dirige la Asociación Americana de Diabetes. Guillermo Pierres, que es ecuatoriano y habla español como nosotros y piensa y disfruta y se ríe como nosotros los latinoamericanos, es el presidente de la American Diabetes Association. Y me confirió el honor perdonen que utilice el posesivo, pero me confirió el honor exquisito y premio de la vida para mí, de nominarme al premio de la International Clinician Award de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos en 2019 y el comité me lo otorgó y fue él que me nominó. Y cuando él me mandó la carta de nominación para que yo la tuviera, eso solo era el premio. Para mí, el premio más grande fue la carta que se dignó, sin yo pedírsela, a mandársela al comité evaluador y a enviármela a mí. Que de hecho me emociono cuando lo digo. Y por eso lo tenía que decir. Porque ese señor que está ahí es la columna vertebral. Ese señor que figura ahí es la columna vertebral del tratamiento del paciente diabético hospitalizado, porque la mayoría de las publicaciones son de él y la guía de la Endocrine Society, vigente desde el 2012 a la fecha, fue elaborada bajo su patrocinio, bajo su impronta académica. Entonces, órdenes de insulina basal. De continuar los medicamentos antidiabéticos, ojo, eso fue 2012, pudiera ser que pudiéramos quedarnos con sitagliptina todavía, con un inhibidor de PP4. No, en el 2012 eso no estaba así. O que pudiera estar el paciente recibiendo un agonista receptor GLP-1 de los semanales y de modo que se lo vamos a quitar si se lo puso en el día de ayer. ¿Me sigue? Entonces, por eso dice ahí, descontinuar los medicamentos antidiabéticos orales o inyectables no insulínicos, pero hay que tener esa consideración en este momento actual, a la admisión al hospital. Calcular la dosis diaria total de insulina. Aquí viene el chivo, como le decimos nosotros. Si el paciente tiene más de 70 años de edad, o si tiene una tasa de filtración glomerular de menos de 60 mililitros por minuto, la dosis de la insulina total diaria, la dosis total diaria de insulina, va de 0.2 a 0.3 unidades por kilo de peso. ¿Estamos claros? Más de 70. O tasa de filtración glomerular por debajo de 60, 0.2 a 0.3 unidades por kilo. Si el paciente no tiene esos criterios, es decir, no tiene más de 70 años, la tasa de filtración glomerular está arriba de 60, entonces ahí la dosis de 0.4 unidades por kilo, si la glucemia está entre 140 y 200. Porque si la glucemia está entre 201 y 400, entonces la dosis que calculamos de entrada es 0.5 unidades por kilo. Obviamente estoy hablando del paciente naif, o sea, el paciente que te llegó que no estaba recibiendo nada. Porque de repente te llega que ¿cuánto se pone el de Lantus? Está usando 60 en la noche de insulina glargina y está utilizando prandiales de tal dosis. Entonces eso ya es diferente. Distribuir la dosis total calculada en 50% insulina basal y 50% insulina prandial. Vamos a suponer que yo le calculé 0.5 unidades por kilo. Y vamos a suponer que dio 60 el cálculo. Dosis diaria total de insulina. ¿Qué voy a hacer con esas 60 unidades? Que le voy a poner en la mitad 30 unidades con insulina basal. ¿Cuál es la insulina basal? Va a ser o de Gludec, o insulina glargina U100, U300, o de Temir, o NPH 2 veces al día si lo que tengo es NPH. ¿Ok? Y el otro 50% va a ser de insulina prandial. El paciente está comiendo entonces, con las comidas. Y ocurre, lo va a decir más adelante, que ese 50% restante yo lo voy a dividir en tercios. En el ejemplo que estoy poniendo de 60 unidades diarias, le pongo 30 de insulina basal, una vez al día preferiblemente, si utilizo un análogo de insulina, o 2 veces al día si uso NPH, y las otras 30 unidades le voy a dividir en 10 antes del desayuno, 10 antes de la comida, 10 antes de la cena. ¿Ok? Lo divido en tercios. Obviamente después voy a tener que ajustar, ¿no? Entonces miren, dar la insulina basal una vez
ahí 2012 decía Glargina y Detemir, ahí solamente teníamos Glargina 100 y Detemir. Después llegó la Glargina 300 y después llegó la de Gludec, que dura hasta 42 horas de acción, la de Gludec. Por lo tanto, una vez al día si es Glargina, Detemir o de Gludec. ¿Estamos claros? O 2 veces al día, si es Detemir, que no dura tanto, podría ser 2 veces al día en lugar de una, o NPH, si es NPH 2 veces al día. ¿Me siguieron? La NPH se la pueden poner 50 y 50, o sea, de las 30 que calcularon. Calculamos 60, en el ejemplo que estoy poniendo, ¿verdad? Entonces dije que 30 era basal. Si lo que tengo es NPH, le puedo poner, de las 30 basales de NPH, le puedo poner 15 en la mañana y 15 en la noche. Pero también si quieren, le pueden poner 2 tercios antes del desayuno y 1 tercio antes de la cena. ¿Ok? Puede ser 50 y 50 o puede ser 2 tercios y 1 tercio. Estamos más acostumbrados a 2 tercios y 1 tercio que a que 50 y 50. Y miren lo que dice ahí, a la misma hora cada día. Dar la insulina de acción rápida, que es la prandial, en 3 dosis igualmente divididas, eso fue lo que acabo de decir, antes de cada comida. O sea que las otras 30, en el ejemplo que estoy poniendo que nos quedaron, son 10 antes del desayuno, 10 antes de la comida, 10 antes de la cena. Si es un análogo como Lispro o como Glulicina o como Aspar, se lo puedo poner inmediatamente antes de comer. Porque el inicio de acción va de 0 a 15 minutos. Si es insulina humana regular, que es la que tenemos en los hospitales, la tengo que poner entre media hora y 45 minutos antes del desayuno, entre media hora y 45 minutos antes de la comida y entre media hora y 45 minutos antes de la cena. Y de hecho, hay estudios que dicen que sea 1 hora antes. Es difícil, en los hospitales es difícil. Sobre todo cuando la cena te la llevan a las 5 de la tarde. Y la cena es arroz con leche, lleno de azúcar. Servicio de enfermería. Tenemos que cambiar las cosas, ¿eh? Yo trato de no tener que ir. Yo ingreso pocos pacientes porque yo trato de que mis pacientes estén controlados, los míos. Y yo soy agresivo controlando. Por eso me llaman poco, porque yo lo tengo controlado a todo lo que son. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo cuando voy y le digo que le tienen que poner tal cosa a tal hora y no lo hacen, yo le digo, ven acá, ¿ustedes quieren que llegue Nuria y Alicia y no salgamos? Nuria y Alicia y salgamos nosotros aquí en la televisión y yo dando declaraciones. No le pusieron la insulina a la hora de vida y el paciente falleció. ¿Qué entiende usted que habrá ocurrido, doctor Castillo? Entonces vamos a ajustar la dosis de insulina de acuerdo con los resultados de las mediciones de glucemia tomadas a la cabecera del paciente. Suplementación o corrección. Recuérdense que hay 3 elementos. La basal, la prandial y la correccional. ¿Ok? Esa correccional, al igual que la prandial, tiene que ser hecha con insulina humana regular, esa es la que tengo, o con un análogo de insulina de acción rápida. Lispro, Glulicina o Aspar. ¿Estamos claros? Recuérdense que la correccional y la prandial es con rápida. Y el componente basal, obviamente, con insulina de acción prolongada. ¿Será añadida la dosis programada de insulina? Ojo, será añadida a la dosis programada de insulina. ¿Y qué fue lo que yo programé de entrada? Basal y prandial. Basal con la de acción larga y prandial con la de acción rápida. Entonces, para corregir, yo voy a añadirle a esos 2 elementos corrección con una rápida. ¿Me van siguiendo? Entonces, son 3 cosas. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver que hay 3 columnas. En la siguiente diapositiva vamos a ver el esquema. El esquema que recomienda la Endocrine Society. ¿Ok? El esquema de escala móvil que recomienda la Endocrine Society para corrección. ¿Me siguieron? Porque ya lo otro yo lo tengo programado. Entonces vamos a ver 3 columnas. Una columna que dice insulino sensible, una columna que dice usual y una columna que dice insulino resistente. ¿Ok? Eso lo vamos a ver un poquito en la siguiente diapositiva. Si se espera que el paciente coma todas o la mayoría de sus comidas, dar insulina regular o de acción rápida. Cuando digo insulina regular estoy hablando de la humana, ¿no? Y cuando digo de acción rápida estoy hablando de los análogos. Aunque también la otra se llama de acción rápida. Antes de cada comida, al acostarse siguiendo la columna usual que veremos ahorita. Si el paciente no es capaz de comer, dar la insulina regular cada 6 horas.
6 a.m., 12 al mediodía, 6 de la tarde, 12 de la noche. O la insulina de acción rápida cada 4 a 6 horas. El análogo es cada 4 a 6 horas. Yo lo uso más cada 4 que cada 6. No dura, no llega casi nunca a 6. El análogo Lipro, Glulicina o Aspart. Siguiendo la columna insulinosensible. ¿Cómo ajusto la insulina suplementaria? Lo vamos a ver, eso de las columnas lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Si la glucemia en ayunas y antes de comer está persistentemente arriba de 140, ustedes verán que el punto de corte es 140. En ausencia de hipoglucemia, aumentar la escala de insulino sensible a usual, o si están ya en usual, la paso a insulino resistente. O sea que la subo de columna, si no se está controlando el paciente. Y si hay hipoglucemia, tengo que bajar. Tengo que reducir la dosis. ¿Cuánto reduzco? Si la hipoglucemia fue de menos de 70 hasta 40, pueden bajar un 20% de la dosis. Y si bajó a menos de 40 miligramos por decilitro, bájenle un 40% a la dosis. Eso es una regla para tenerla en mente. Le bajo la dosis de insulina en un 20%, si le bajo a menos de 70 hasta 40, y si bajo a menos de 40, le bajo un 40%. Porque a veces la bajada es demasiado extrema, demasiado agresiva, y termina el paciente luego descontrolándose. Entonces aquí están viendo la escala de insulina suplementaria. Repito, estoy con esquema basal y prandial que ya está programado, porque le calculé en el ejemplo que puse 30 unidades de insulina basal y 30 de prandial dividido en tercios, 10, 10, 10 antes de cada comida. ¿Me siguieron? Pero entonces hay un componente correccional o de corrección o de insulina suplementaria que se lo voy a agregar a eso que ya yo tengo programado en función de eso que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que es eso? Un esquema. Pero miren por dónde empieza para llevar a la casa, para que sea fácil de recordar, porque hay muchos números. Empieza con 140. Y las dosis se van a subir a medida que la glucosa suba en 40 miligramos por decilitro hasta que llegue a 300. ¿Se fijan? Miren, 141 a 180, 181 a 220, son 40 más. 221 a 260, 40 más. 261 a 300, 40 más. Pero a partir de 300 se sube cada 50. ¿Están viendo? 301 a 350, 351 a 400 y más de 400. Ok, entonces el primer elemento, recordar 140. A partir de ahí, cada 40 voy a hacer un ajuste que esté por encima de 140 hasta llegar a 300. Y por encima de 300 voy a hacer el ajuste cada vez que aumenten 50 miligramos por decilitro. ¿Me siguieron? Estoy en la columna del extremo izquierdo. Entonces hay 3 posibilidades: insulino sensible, usual o insulino resistente. Y bien fácil de recordar también, porque para insulino sensible empiezo con múltiplos de 2. Para usual, 4 unidades, y para insulino resistente, 6. Fácil, 2, 4, 6. El paciente con COVID sería insulino resistente. Y a partir sí, bueno, hay algunos que se han portado muy bien. Tú eres experto en COVID, yo no manejé ninguno. Tú viste mucho. Ah, no, en insulino resistente. En insulino resistente, claro que sí. Y a veces te meten en cetoacidosis. Que a veces se te puede meter en cetoacidosis o en estado hipermolar hiperglucémico. Bueno, porque tú tenías otro que te estaba manejando. Están viendo 2, 4, 6. A partir de ahí subo 2 unidades. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 4, 6, 8. ¿Están viendo? 6, 8. O sea que si yo fuera a resumirlo, porque tenemos que utilizar una mnemotecnia, porque todos esos números no. Entonces, a partir de 140, tengo 3 posibilidades. Insulino sensible son 2 unidades, insulina dosis usual 4 unidades, insulino resistente son 6. Cada 40 miligramos por decilitro podría subir 2 unidades hasta llegar a 300, y cuando pase de 300, cada 50 le subo 2 unidades a cada uno. ¿Estamos claros? ¿Lo vieron? Dar la mitad de la dosis de insulina suplementaria al acostarse, porque fíjense que habíamos quedado que la suplementaria se le íbamos a dar cada 6 horas. O si el paciente está comiendo, se la voy a dar antes de cada comida al acostarse, como suplementaria.
¿Me siguieron? Entonces, cuando voy a utilizar o administrar la insulina antes de acostarse, esta que es rápida, tengo que dar a la mitad de lo que dice ahí. ¿Estamos claros? Entonces, voy a iniciar la columna insulino sensible si el paciente no está comiendo, es anciano o tiene falla renal. Voy a iniciar la usual si el paciente es capaz de comer toda la mayoría de sus comidas. Ese es el usual, está comiendo. Para no olvidar, ¿qué es usual? Bueno, el tipo está comiendo. Y la insulina resistente si el paciente está recibiendo corticosteroides o Resoto o está siendo tratado con más de 80 unidades de insulina antes de la admisión. Porque ni modo que si te llegas usando 120 unidades de insulina, si tú lo empiezas con la insulina sensible, se te va a meter 450. Entonces se manejan, obviamente, las guías son guías. El olfato clínico te dice si te va con la insulina usual, el tipo no te va a responder. Y hay que individualizar. Esa es la palabra que más nos gusta a los médicos cuando no sabemos qué decir. Hay que individualizar al paciente. ¿Qué usted haría, doctora? Individualizar al paciente. Nunca se queda bien. Claro. Es como cuando te preguntan, ¿cuáles son los 2 carcinomas que con mayor frecuencia metastizan a tal sitio, a cualquier sitio que sea? Dice pulmón y mama. Todos son pulmón y mama. Y además de pulmón y mama, entonces tú dices, hay próstata y riñón. ¿Me van siguiendo? Esto lo traje para Soto nada más. No, esta no es la de Soto es la última. Estoy casi terminando. Miren, cuando se hicieron las guías de Gludec no estaba. Cuando se publicaron las guías, que son del 2012 y siguen vigentes, de Gludec no había salido no estaba mercadeada. No la teníamos en el arsenal terapéutico. En este estudio, que es un estudio observacional, se utilizó insulina de Gludec, y no los voy a abrumar, váyanse a los rojos, miren lo que dice, control glucémico con de Gludec. 8 de cada 10 pacientes llegaron al objetivo glucémico. Y 30% lograron menos de 140 miligramos por decilitro. Segundo, reducciones glucémicas. La glucosa plasmática y el promedio de glucosa se redujeron en 80 y en 40 miligramos por decilitro respectivamente. Y número 3, hipoglucemia, una baja tasa de incidencia de hipoglucemia. Recuérdense que en estudios que se han hecho comparándolos con otras insulinas basales, de Gludec está asociada con menor hipoglucemia nocturna e hipoglucemia severa que otros tipos de insulina. Y aquí ocurrió lo propio. Y no se presentaron hipoglucemias severas y solo hubo un paciente de los 52 con hipoglucemia nocturna. Es decir, que hay una evidencia científica que respalda el uso del Gludec en pacientes hospitalizados no críticos, estoy hablando. ¿Ok? Y esta sí es la de Soto. Voy a decir lo siguiente, yo no hago nutrición enteral ni parenteral, no la hago, no estoy entrenado, no hago cálculos de eso y no lo manejo. ¿Ok? Por lo tanto, lo que voy a decir, tómelo con el aval de que yo no manejo eso. Estas jovencitas que están aquí delante, las 4 son expertas en manejo de nutrición enteral y parenteral porque en la residencia que yo coordino tengo la fortuna y la dicha de que el doctor y profesor y maestro de la medicina dominicana Jimmy Barranco las entrena en nutrición enteral y parenteral durante los 3 años que dura el posgrado de endocrinología. Y ellas hacen los cálculos, manejan la nutrición del hospital entero y saben de esa vaina más que yo. Ellas lo saben, yo no manejo eso. ¿Ok? Lo voy a decir simplemente para ponernos en perspectiva. El régimen debería incluir cobertura de insulina basal prandial y correccional, lo mismo que hemos estado diciendo. Continuar la dosis de la insulina basal, ojo. Y miren aquí a la izquierda, si estoy en enteral, puedo calcular una unidad de insulina humana regular o de acción rápida, estoy hablando de los análogos, vía subcutánea, por cada 10 a 15 hidratos de carbono que estén en el bolo, si estoy utilizando el bolo de nutrición. ¿Ok? Una regla fácil, una unidad por cada 10 a 15 gramos de hidratos de carbono. La insulina correccional antes de cada alimentación según sea necesario, y para ello puedo utilizar la guía del Endocrine Society con las columnas de usual, insulino sensible e insulino resistente. ¿Ok? Y aquí la insulina. Esta es posición de la Asociación Americana de Diabetes. Lo que estoy diciendo es la posición de la ABA. Y hacia la derecha, en parenteral, bueno, todavía están entrando gente.
Una unidad de insulina humana regular añadida a la solución por cada 10 gramos de dextrosa. O sea que entonces es fácil, porque una unidad por cada 10 gramos de carbohidratos en la fórmula, si estoy utilizando nutrición enteral, y una unidad por cada 10 gramos de dextrosa, que se lo puedo poner dentro de la solución. Es así, ¿verdad? Me corrigen ustedes. Corríjanme. Ustedes saben que yo no tengo problema con eso. Y la insulina correccional vía subcutánea cada 6 horas, insulina humana regular cada 6 horas o cada 4, si es el análogo de acción rápida. Señores, muchísimas gracias por la gentileza exquisita de su atención. Que esa conferencia hoy mismo se va a subir porque nosotros la grabamos simultáneamente. Próximamente Residencia Médica va a tener su propio canal, no está solo. No, es que hay preguntas. No tengo ninguna aquí. No tiene preguntas. Vamos a esperar. Recuerda que me voy para Cusa. Sí, pregunta. Está bien. Ya hay preguntas en la sala. Perfecto, muy bien. Sí, una pregunta. ¿En qué momento, o sea, cuando yo hago el cálculo de la dosis de insulina, yo digo, le voy a poner 0.3 unidades por kilo de peso, lo divido su 50% basal y se lo hago en las prandiales. Y esa glicemia, como quiera, me da alta. ¿De una vez yo pongo la correccional o yo puedo ajustar la basal? La correccional siempre está. Siempre. Y la basal se ajusta cada 3 días. Cada 3 días. Ajá. Cada 3 días es lo que dice la Asociación Americana de Diabetes. Cada tercer día puedes subir 1 o 2 unidades. Si veo que esta correccional no me está haciendo La basal tiene la siguiente particularidad, la insulina basal. El elemento que tú persigues de las glucemias que tú mides para evaluar la respuesta de la basal es la glucemia plasmática en ayunas. Entonces, cuando tú la glucemia plasmática en ayunas no la tienes en el valor que tú persigues, en este caso es la meta de 140 a 180, entonces ahí tendrías que subir la basal para la del desayuno, o sea, para controlar la glucosa del desayuno. Para las prandiales, tienes que hacer la corrección del momento prandial, porque la correccional siempre va a estar presente. Recuerden que de los 3 elementos, basal, prandial y correccional, los 2 que están preestablecidos de entrada son el basal y el prandial. El correccional siempre va a estar presente, tú siempre vas a corregir. Y va a variar, porque de repente si estaba de 140 no le tienes que poner corrección, no le tienes que poner corrección. Doctor, usted debe usar que yo soy lego. A mí me llamó la atención, usted dijo que una persona con diseño hospitalizada, para mí, yo estaba contrario, una persona hospitalizada tiene todas las atenciones médicas ahí. Entonces, yo quisiera que usted me dijera qué factores pueden influir en eso, porque eso me chocó. Todo lo que mencioné, en el caso de la hiperglucemia en particular, la mortalidad sobre todo está incrementada en pacientes con sepsis, en pacientes con neumonía, en pacientes con ACV, en pacientes con infarto agudo del miocardio y con cualquier otra condición concurrente que sitúa al paciente en un riesgo incrementado. Los estudios que se han hecho, lo que han hecho es que han comparado la hiperglucemia en el contexto de esas condiciones que le acabo de decir con individuos no hiperglucémicos en el contexto de esas condiciones que le acabo de decir. O sea, un paciente con sepsis o con neumonía que está además hiperglucémico tiene un riesgo de mortalidad intrahospitalaria superior al propio paciente con sepsis o neumonía que no está hiperglucémico. ¿Por qué? Por todo lo que mencioné. O sea, un estado de disfunción del endoteliovascular, de estrés oxidativo, de inflamación de bajo grado, protrombótico, procoagulante, antifibrolítico, y que gesta un ambiente en la intimidad celular negativo, además de las alteraciones hidroelectrolíticas que mencioné y los trastornos del equilibrio ácido-base. Dime, Sotosé. Hay preguntas. Ahí, Héctor tiene una. ¿Dónde se supone que yo tengo que ver? Wellington, escuchando, se da la palabra de casa.
community. Ah, aquí estoy viendo, dame un momento. Aquí veo que, déjame ver. Podría abrir su micrófono para que le dé la palabra. Yo lo tengo abierto. Bueno, pero mientras tanto, en lo que se averigua el caso, aquí dice, en pacientes con diabetes tipo 1, el tratamiento presenta más vaivenes, claro. La diabetes tipo 1, las fluctuaciones de la glucosa tradicionalmente y habitualmente son muy superiores y la variabilidad glucémica es muy superior a aquella que se presenta en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, tanto en el contexto hospitalario como en pacientes ambulatorios. Y qué bueno que me hacen esa pregunta para decir lo siguiente. El diabético tipo 1 nunca puede dejar de usar basal. Nunca. Ese sí es verdad que nunca. Porque hemos visto a través del tiempo que tradicionalmente le hemos puesto el esquema nada más y los pacientes no se nos mueren, aunque están descontrolados y con vaivenes, pero no se nos mueren. En el diabético tipo 1, usar el esquema nada más es un acto completamente deleterio y con implicaciones incluso de justicia, porque judiciales. Otra cosa que nos preguntaron es, se me fue aquí. Sube hacia arriba. ¿Está contraindicado usar insulina prandial? Tranquilo, Soto, no te aceleres, mi hijo. Yo. ¿Está contraindicado utilizar insulina prandial diariamente? No, claro que no. La insulina prandial está dentro de los 3 elementos que quiero que se lleven a la casa. Yo quiero que se lleven a la casa que tienen 3 elementos que deben incluir el esquema de insulina en el paciente hospitalizado, que es lo que estoy hablando. 1, insulina basal, que está preprogramado. Número 2, insulina prandial, que siempre tiene que estar y que está preprogramado. Y número 3, correccional, que va a depender obviamente el correccional de cómo estén los niveles de glucosa. De repente, si siempre están abajo de 140, no le voy a tener que poner ninguna corrección. Una pregunta aquí. ¿Qué tan complejo ha sido el manejo de hiperglicemia en pacientes con la COVID-19? Acércate para que la contestes tú. Pero ven para que te oigan aquí. Que me hizo como iluminarme y decirle, Julino, yo quiero que tú hables de terapia insulínica en este país. ¿Ustedes conocen al doctor Julino como docente allá o ya no? No, ya no. Yo le dije a ellos que ellos tenían que venir para que ellos conocieran qué egresado ustedes tenían. Porque ellos estaban como, yo le dije, no vayan para que ustedes sepan. Bueno, decir lo siguiente, yo no manejé pacientes con COVID porque yo pensé que no me iba a involucrar en este proceso. Y el único individuo de más de 60 años de edad que se involucró en un manejo de unidad de cuidado intensivo de lo que yo conozco, no, fue Jorge Soto. A propósito, yo no tengo 60, ¿eh? Ellos son más viejos que yo los dos. Y yo le dije a Soto, oye, los pacientes que tengan diabetes, si tú tengas algún inconveniente, tú me puedes llamar. Y como Soto es un clínico acabado, depurado, de repente me llamaba para una u otra cosa y yo lo asistía por vía telefónica, pero yo no manejé pacientes en vivo. Y él tuvo pacientes míos en ese manejo. Aquellos que se les puso dexametasona, obviamente la dexametasona es un agente que induce resistencia a la acción de la insulina, aumenta la gluconeogénesis hepática, aumenta la glucogenólisis, etcétera, todo lo que ustedes saben muy bien. Aún en pacientes que no son diabéticos pueden tener hiperglucemia como consecuencia del uso de glucocorticoides a dosis antiinflamatorias como las que se usan en la COVID. Entonces, esos pacientes caen en el terreno o en la columna del insulino resistente. Y habitualmente él tiene que ser más agresivo. Yo le dije al community que lo dejara entrar. Sí, dice Héctor Balcácer, el profesor y amigo querido, una de las glorias contra la COVID-19, y fue mi alumno hace cientos de años. Cuando él era adolescente, yo estaba un adulto muy joven. Dice, hay un estudio que habla de aumento de mortalidad en pacientes con sepsis, que los valores de glucemia se llevaron a valores menores de 140. Sí,
el hecho, no solamente en sepsis, en otros procesos, incluyendo estudios en infarto del miocardio, estudios con accidente cerebrovascular, estudios en pacientes con neumonía incluso, se vio que mortalidad estaba o aumentada en algunos o con tendencia hacia el aumento, aunque no alcanzó significancia estadística, cuando los valores se bajaron a menos de 140. Entonces, eso es lo que hizo, entre otras cosas, que las guías de la Asociación Americana de Diabetes y de la Endocrine Society, prácticamente todas las guías universales de manejo de hiperglucemia en pacientes hospitalizados, tengan como meta entre 140 y 180 miligramos por decilitro. Fíjense que aquellos que están entre 110 y 140 son pacientes ya más seleccionados. Hubo un consenso con la COVID-19, un consenso de expertos, dentro de los cuales estaba Antonio Ceriello, que puso una meta de glucosa para COVID-19 que no eran congruentes con las de la Asociación Americana de Diabetes de 140 a 180. ¿Saben cuánto pusieron como meta? Entre 80 y 130. Que es la meta que debe de perseguir en un paciente diabético ambulatorio y sin enfermedad concurrente. ¿Cuál es la meta que dice la ADA para el paciente diabético? Menos de 130 y más de 80. Entre 80 y 130 lo pusieron. Y lo pusieron, esa meta, sustentada sobre la base de que hay un estudio a gran escala que demostró que la mortalidad en los individuos con más de 180 miligramos por decilitro de glucosa o más de 10 de hemoglobina 1C era, creo que 10 veces más que la de los individuos con COVID-19 que tenían menos de esos valores. Y cuando se bajó a menos de 140, también una reducción, una tendencia de reducción en la mortalidad. Bueno. Bueno, querido. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos y que tengan feliz sábado. Llevamos casi a 200 personas. Esta actividad científica como que mandó un mensaje de que realmente estamos en virtualidad. Sobre todo si es sábado. Sobre todo si es sábado, porque el jueves yo tuve el honor y el privilegio de hablar para los cardiólogos en un congreso que tiene Severino. Se acabó ya. En el Jaragua. Y hubo que buscar sillas. Habían, creo que 200 personas o más. El miércoles de la semana pasada se presentó